Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Mira, hoy te voy a contar yo una curiosidad, porque creo que una de las primeras veces en las que yo me di cuenta que la historia me gustaba de verdad, fue cuando con unos 9 o 10 años una profesora primaria nos habló de la historia de los bandoleros. Y además nos contó que en Alfarnate, creo que era, estaba ¿cómo se llama? El mesón del bandolero, un restaurante que tenía como un pequeño museo de bandoleros. Y a mí me llamó mucho la Te atención aquella fascinó. historia. ¿El qué? Que te fascinó. Me fascinó, sí, no sé por qué. Me di cuenta de que me gustaba a mí eso mucho y con los años, pues efectivamente, Pero se ha Curro, visto que sí. pero confiesa, ¿era por la historia o por los bandoleros? Bueno, había bandolero, había comida, es que estaba todo mezclado. Estaba viendo que en Y te ese dabas ahí sitio, todas en Alfarnate, estaba ya lo que yo quería hacer. Entonces, Qué bueno, bueno. recuerdo que esa historia me llamó mucho la atención y precisamente hoy, con Fernando Alonso, que nos acompaña. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué Vamos a hablar tal? Muy buena. de una Aquí lo historia tengo yo al chulísima. lado, que seguimos grabando, hay que Seguimos a la explicarlo todo. distancia, Seguimos grabando en la distancia. Está Curro en Almería y Fernando y yo estamos aquí en el periódico. en busca de bandoleros. Sí, sí, totalmente. Hoy vamos a hacer esa ruta y hoy nos vamos a centrar en la figura de, bueno, pues de esa leyenda. Yo creo que ya de por sí la figura, las trayectorias de los bandoleros son legendarias y, si me permitís un poco el término, románticas, ¿no? O Sí, sea, total. aunque los bandoleros, pues no fueran los más recomendables, ¿no? Pero sí, yo creo que todos ellos pues tienen esa trayectoria a medio camino entre lo legendario, el romanticismo, por esa condición de tipos también ermitaños, muchas veces cercanos a las figuras de Robin Hood. Y hoy vamos a hablar, bueno, pues del rey de todos esos bandoleros, que fue ni más ni menos que el Tempranillo. Pero personajes Exactamente. históricos que existieron. Sí, sí, son personajes que históricos tienen que su parte existieron, legendaria. pero en su historia, en su biografía, que yo me he leído unas cuantas, siempre hay muchos detalles, muchos datos que, bueno, y esto la leyenda, yo creo que la leyenda sirve un poco para dibujar unos perfiles que sean un poco más amables y que, bueno, pues determinadas historias entren un poco mejor, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos, la leyenda de Zamarrilla. Son muchas veces historias que uno no sabe si son verdad, si son leyendas, muchas que se hunden sus raíces en el filo de los tiempos, pero es verdad que los personajes son reales. Pero en cualquier caso Pero son entretenidas sí. y, como le pasó a Curro con 9 años, bueno, pues bien contadas, sirven para enganchar a la historia. Luego, de hecho, hay una cosa. De tirarte a un monte y ser un forajido. Exactamente, sí, porque luego, por ejemplo, un ejemplo bueno de lo que decía Fernando en ese artículo era el tema de que la gente quería encontrárselo. O sea, que el Tempranillo era como algo esperado, que la gente esperaba que se cruzara por su camino, dentro de que era algo malo, era un bandolero. Pero tú lo cuentas eso en el inicio del artículo, Fernando. Y es verdad, y es curioso, pero hoy casi estamos volviendo a lo mismo. Bueno, a lo mismo, a ver, esto tiene muchos matices, pero me refiero a que hoy, con todo el consumismo en el que estamos metidos y todo eso, leía el otro día en no sé dónde que cada vez la gente compra menos cosas y busca más experiencias. A la gente el dinero le gusta irse de viaje, gastarse dinero en un viaje, en una experiencia en un spa y busca más ese tipo de cosas. Bueno, pues estos viajeros románticos buscaban experiencia. Hay que decir que cuando se viajaba en el romanticismo no viajaba nadie. O sea, el romanticismo estaba todo virgen. Y entonces ellos estaban es que meterse en un viaje en Andalucía hace 200 años, cuando no había caminos, cuando no había prácticamente ninguna infraestructura de venta, era toda una aventura, porque tú ibas, buscabas, no tenías que llevarte tu propia comida, no había las posadas que hay, Sí, o claro. los hoteles que hay hoy en día. Entonces era una experiencia. Y ellos estaban encantados con encontrarse con algún bandolero y que le secuestrara. También hay que decir que estos bandoleros no eran asesinos de estos que te mataban, sino No, eran, bueno, pues, no sé cómo decir, como tipo Lazarillo de Tormes, sinvergüenzas, buscavidas. Bueno, hubo algunos que sí sembraron cierto caos y cierto pánico allí en los entornos donde se movieron, pero no es el caso de, bueno, pues de nuestras historias más cercanas, ¿no? Y mucho es verdad que simplemente, como es verdad que contamos, pues se dedicaban a asaltar a las señoras que iban en estos viajes, dicen que le sacaban los anillos hasta con elegancia y siempre le dejaban un poco de dinero, incluso le colocaban unas pequeñas mantitas para que las señoras se bajaran y descansaran un poco. O sea, que no era... no eran violentos. No era... Aunque es verdad que había casos de riña, como siempre, en todo lugar, y ahora veremos también muchos episodios de sangre, pero que era una imagen... Está el caso de Robin Hood,
Que Robin Hood Yo se sé lo dice que he que dicho, que robaba sí. el dinero a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Y en el fondo era un poquito eso también, ¿no? Que tampoco era una violencia excesiva, aunque también hubiera casos, pero tiene muchos detalles también. Pues de quien vamos a hablar en este episodio es de José María Hinojosa, si no me equivoco, el Tempranillo. ¿Que quién era este personaje, Fernando? Bueno, este personaje nació, era cordobés, pero claro, este hombre nació en una aldea, en una pedanía de Lucena que se llamaba Jauja, que está muy cerca de la provincia de Málaga, porque sería el pueblo de Alameda, y también está muy cerca de Sevilla, es una zona, es una especie de comarca que limita con las tres provincias, con Sevilla, con Córdoba y con Málaga, y en esa unión fue donde nació. Y nació en Lucena en 1805, que es el año de la batalla de Trafalgar, Así es. y bueno, el padre también era contrabandista, o sea que este venía de esa familia, porque el padre también al parecer se dedicaba a este mundo del buscavidas y todo eso, ¿no? Y claro, se quedó huérfano de padre, muy jovencito, con 11 años, y lo pusieron con un cura. Claro, todo esto lo cuenta Hernández Girbal, que tenemos que decir que fue el que escribió la mejor biografía que hay hasta ahora del Marqués de Salamanca. O sea, una persona que está especializada en este primer tercio del siglo Del siglo XIX, XIX. que se la ha Así es. estudiado a fondo y es el que recogió el mayor número de datos que tenemos hasta ahora. La mejor biografía que tenemos hasta ahora del Marqués de Salamanca tiene casi Que ahora hay que datos. decir, ahora que habla de una biografía del Marqués de Salamanca, su nieta, la nieta de, o una descendiente del Marqués de Salamanca, supongo que no sería nieta, que será más, me la mandaron como su nieta, y además es que reciente también tiene una biografía fabulosa y bastante amplia del Marqués de Salamanca. Ah, pues me la tienes que Sí, decir que me porque la yo no la enviaron a mí aquí conocía. al periódico justo cuando hice la conferencia del Pero ha Marqués de salido como Salamanca. novedad. Eso a mí me la pudieron enviar hace un año. Mm, Pues mira, no sabía. Bueno, sí, pues sí. este Hernández Girbal fue el que también investigó mucho al Tempranillo. Y contaba esa historia, que con 11 años se le murió el padre y entonces parece ser que un cura se hizo cargo de su educación en el amplio sentido de la palabra. Tiene que ser un chico inquieto. Tiene que Hombre, ser un vamos a chico ver, bastante también hay que tener en inquieto. cuenta una cosa y hay que decir algo de aquella época que, por otra parte, la hemos abordado de manera un poco más transversal en el podcast. En aquella época, cuando se moría el cabeza de familia, en la casa, normalmente, si era, bueno, pues si tenía una profesión más o menos modesta, en esa casa entraba directamente el hambre. O sea, decir que una Exactamente. mujer relativamente joven se quedara viuda con hijos pequeños los condenaba casi, casi al hambre y a bueno, y a la indigencia, ¿no? Entonces no era extraño, sobre todo en zonas rurales, que los hijos se repartieran. Claro. Entonces, pues uno se iba con el cura, otro se iba con el maestro, otro, bueno, otro se convertía, pues probablemente en un bandolero porque se iba de su casa y se iba a buscarse literalmente la vida, ¿no? En unas condiciones, ten en cuenta que estamos hablando de principios del siglo XIX, pues donde ni condiciones higiénicas, ni caminos, ni movilidad, ni capacidad de obtener comida de una manera rápida. Es decir, que era una situación cuando muere el padre de José María, bueno, pues en esa casa se produce una auténtica tragedia más allá de la muerte de un padre, ¿no? Y es lo que tú dices, no había pensiones, como Claro, hoy en día te quedaría una pensión o una viudedad, esas cosas no existían. Estamos hablando, si nació en 1805, 11 años, 1816, acaba de empezar el reinado de Fernando VII, acaba de terminar una guerra de la independencia que fue claro, muy dura. muy dura y que tuvo que dejar el país completamente arrasado, en la más absoluta pobreza. ¿Qué niño acabó con un cura? Mm. Y hasta ahí fue todo bien, pero cuando el niño tenía 18 años, o sea que con el cura pasó bastante tiempo, cuando el niño tenía 18 años, se entera que la muerte del padre no es lo que le habían contado. Se enteró que al padre lo había matado un terrateniente o un poderoso o un rico de la comarca, de un pueblo cercano, aquí de la frontera, y entonces bueno, y además la había matado porque al parecer que quiso acostarse con su madre. Hay que imaginar todo esto cuando el Tempranillo, un chico con 18 años, en el pleno hervor de la sangre, se entera que a su padre lo han matado, uno, para acostarse con su Con su madre. madre, Y entonces, efectivamente. claro, él fue a buscarlo cerca, en la guerra de la frontera y probablemente allí lo mató. Así que claramente tenemos, aquí Directamente. no había Aquí no hay nada de bondades, romanticismo. eso, lo mató directamente. Y al parecer fue a esconderse en casa de una amiga que se dedicaba, como digo yo, al oficio más antiguo del mundo. Y entonces esta tal María Esperanza de la Fuensanta, cuando se enteró de por qué venía huyendo y lo que había hecho, fue cuando dijo, vaya, tempranillo empieza el chico. Y de ahí viene el sobrenombre del Tempranillo, porque ya con 18 años cometió su primer crimen. Por la precocidad, digamos, ¿no? Por la De sus precocidad, actos. efectivamente. Eso es lo que cuenta Hernández Girbal, ¿no?
como hemos hablado, es lo que dice antes, lo que ha dicho Ana antes, que esto puede ser leyenda, puede ser verdad. Muchas de estas historias no sabemos hasta qué punto son verdad. Claro, ¿no? ¿no? Y menos en esos años. Pero a mí hay una definición aquí de Mérimée que define al tempranillo que me encanta. Y además es que me lo estoy imaginando en aquella época, ¿no? De esplendor, bueno, pues cuando ya va camino de convertirse en un adulto y empieza esa andadura. Dice, es un apuesto joven de regular estatura, de aspecto robusto, mirada sombría y altanera. Guapo, valiente y cortés, tanto como puede serlo un ladrón. Es decir, es que nada más en esa estrofa de Mérimée se condensa en muy pocas palabras ese halo de leyenda romántico cuando dice guapo como solo lo puede ser un ladrón, ¿no? Sí, sí, sí. Ese aura que dice ahora los jóvenes, Ana. Totalmente, sí, sí. Es verdad, Exactamente. eso en el idioma joven. Exactamente, el idioma joven para todos los oyentes. El tema entonces, como es que estamos viendo que empieza ya ahí sus orígenes, pues, digamos, conflictivos, delictivos, y vamos viendo que poco a poco va incluso creando una red de bandoleros, una red de control en esa Andalucía centro, porque hablamos de que su poder, digamos, iba desde la Serranía de Ronda hasta Écija, Osuna, esa zona que hablamos de Montilla, Lucena, o sea que era conocido en un amplio espacio, especialmente cuando pensamos que estamos hablando hace 200 años. Claro. Entonces, tenemos que imaginarnos, 18 años, los datos de Hernández Guibar son ciertos. Entonces, estamos hablando de 1823, cuando él literalmente se echa al monte, porque ha cometido un crimen. Ha cometido un crimen, ha matado a un terrateniente, una persona muy poderosa, y lo va a meter en la cárcel. No lo va a meter en la cárcel. Posiblemente lo condenarían a muerte. Probablemente a matar. Lo condenarían a muerte. Entonces se echa al campo y entonces tiene que buscarse la vida. Y él, que era una persona, también lo tendría en la sangre, porque si pensamos que su padre también se dedicaba al contrabando, pues eso. Entonces se echa al campo y se dedica a controlar amplias zonas de la comarca andaluza, pero es lo que dices tú, por un lado la Serranía de Ronda, por otro lado esa parte del norte de Córdoba, del norte de Málaga y el sur de la provincia de Córdoba. Todas esas zonas la controlan. Y digamos que los viajeros que pasaban por allí tenían que pagar una especie de peaje. Impuesto revolucionario, totalmente, para que no le hicieran nada. Tenían diferentes agentes, o sea, que él tenía diferentes personas que estaban a su servicio, que se aseguraban de ir cobrando a todas estas personas para prestarle una especie de protección. Una especie de protección, y esto era un poquito lo que se llamaba el bandolerismo. Entonces, sí, claro, pero vaya, era la protección contra ellos mismos. Porque al final era el impuesto revolucionario, es decir, si vas a pasar por esta parte de la sierra, págame o paga a alguno de mis agentes para que tú te garantices que no te va a pasar nada con nosotros, que somos los que te asaltamos si no nos pagas. Efectivamente. Entonces, claro, esto creaba una serie de problemas de orden público, porque claro, no podía ser que las personas no pudieran viajar libremente. Incluso le plantó cara al propio rey Fernando VII, que no podía controlar los caminos. O sea, que el poder que tenían estos bandoleros era más fuerte que la orden que los servicios de orden público. Todavía no había nacido la Guardia Civil, ¿no? Pero que era más fuerte que el orden público. Incluso llegó a asaltar alguna carroza que llevaba el dinero de la Real Hacienda entre Écija y Osuna, ese dinero que llevarían para pagar a funcionarios o para lo que fuera. Del cobro de impuestos. Es como parar hoy en día estos furgones blindados que van llenos de dinero que vemos por la calle, como pagarlo y robarlo. O sea, que es que el poder que tenían ellos era tremendo. Y estas carrozas iban muy protegidas. O sea, iban muy protegidas y no era fácil asaltarlas. Pues a pesar de eso, las asaltaban con éxito. O sea, que ellos llegó a acumular un gran poder, por lo menos, en el control de sus territorios. Era una banda organizada, por decirlo así. Una banda muy bien organizada, tal cual. Exactamente, para que la gente lo entienda, como dice Fernando, que estaba mejor organizada que el propio Fuerzas del Orden, por decirlo de algún modo. Y una buena anécdota la que comentaba, ese asalto que hace al convoy de la Real Hacienda, que es próspero para los hombres del bandolero. Pero es interesante también hablar de en el año 1832, cuando digamos que su poder llega a tal que empieza un movimiento militar, una intentona militar contra el régimen de Fernando VII. Y ahí también podemos encontrar al Tempranillo. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Yo creo que ahí ya fue, porque bueno, podía tener un control del territorio como si fuera una especie de virrey en todo lo que era la comarca que hemos dicho. Podía incluso asaltar los diferentes los convoys que llevaban el dinero público, pero lo que no podía hacer es dar protección a aquellas personas que se sublevaban contra el rey. Esto fue lo que hizo Manzanares, Álvaro Manzanares, que fue un precedente de Torrijos.
Este fue en 1831 y Torrijos creo que fue a Torrijos, final del no. 31. O del Torrijos fue 32. fusilado en diciembre de 1831. Durante todo ese 31. año él preparó desde Gibraltar, bueno, el desembarco. En principio él pensaba que iba a desembarcar en otra playa, pero lo engañaron. Va a la playa de Mija, a la playa del Chacrón, y de ahí lo detienen y lo llevan y de ahí escapa y se va a Torre Alquería, a ese famoso lugar de Alaurín. Allí negocia, ya se lo llevan a Málaga, y de Málaga ya es conocida la historia. Pero sí que es verdad que durante esa época Fernando VII, que ve peligrar su corona, y nunca mejor dicho, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una monarquía absolutista, él empieza a ver ya cómo hay muchísimos focos, y además de sectores muy diversos. Es decir, la revolución liberal de Torrijos no tiene absolutamente nada que ver con la que impulsa el Tempranillo desde el interior, pero sí que Fernando VII ya empieza a ver cómo poco a poco, desde muchísimos sectores, empiezan a ponerle precio a su cabeza también. Él ponía precio a la cabeza de los demás, como hizo con el Tempranillo, pero a él también se la ponían, y entonces, bueno, pues decide aplicar la mano dura. Así ocurrió con Torrijos y su hombre, que fusila a casi 50 en las playas del Bulto, y así ocurre con el Tempranillo, bueno, que tenía también un ejército bastante apreciable de hombres dispuestos a morir por acabar con Fernando VII, ¿no? O con unos ideales, por supuesto, mucho menos idealizados que los de Torrijos, con esos ideales liberales, pero al fin y al cabo la obsesión y el interés era el mismo, ¿no? Que era acabar con él. Entonces, bueno, pues ahí se enmarca pues esa especie de venganza, o esa especie de persecución de Fernando VII contra el Tempranillo. Y eso fue la gota que colmó el vaso. Claro. Mariana Pineda, estamos hablando de lo mismo. Esto es de diciembre del 31. Bueno, pues otro militar no tan conocido, Salvador Manzanares, intentó hacer lo mismo a principios de 1831. Y también salió de Gibraltar, que como aquello era una posesión inglesa. Lo que pasa es que este no llegó tan lejos. Este se quedó en la playa de Getares, allí en Algeciras. Este no llegó hasta Fuengirola. Y lo que pasó fue que el Tempranillo le ayudó a huir. Y entonces fue lo que ya Fernando VII no le perdonó. Y es lo que yo contaba aquí, de que si no puedes con tu enemigo, pues únete a él. Y fue cuando Fernando VII compró, literalmente así, compró al Tempranillo para que estuviera en su bando y para que se encargara de controlar toda esa zona, pero al servicio de la corona. Exactamente. Tú de hecho cuentas que Fernando VII llega a ponerle precio a la cabeza de Tempranillo, que son 8.000 reales. Vivo o muerto. 8.000 reales era una fortuna para la época. Hombre, exactamente, sí, sí. Estamos hablando de que ya lo era. Cuando hablamos la semana pasada del banco de Pues Málaga. desde el Banco de Málaga, pues imagínate 50 años antes. Exactamente, 50 años antes, y por una persona en concreto. Pero como tú dices, finalmente eso, se queda como esa, digamos, persona encargada de la zona, de la seguridad, de que pueda pasar quien quiera, Fernando VII en este caso, que pase por aquella zona, y es lo que se convierte en Tempranillo. Era literalmente, pone aquí, jefe del Escuadrón Franco de Protección y Seguridad Pública de Andalucía. Entonces no había Guardia Civil ni Policía Nacional. Claro, nada. Entonces era jefe del Escuadrón Franco de Protección y Seguridad Pública de Andalucía. Y esto es una cosa que a mí me parece curiosa, pero es que esto viene así en los libros. El que negoció este indulto, porque claro, primero que hubo que indultarlo, y fue un tal Francisco de la Torre, que es homónimo de nuestro alcalde. Nuestro alcalde. Frasquito, pero es que yo Seguro probablemente haya más de uno que también a nuestro alcalde le diga Frasquito. Pero es que yo me he encontrado, cuando hablamos de la Rosaleda, el primer partido de fútbol que se jugó en la Rosaleda, el juez de línea se llamaba también Francisco de la Torre. O sea que son. Bueno, tampoco es un nombre tan extraño. No es tan. Pero están también relacionados. Sí. Pero a mí me llama la atención, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. No deja llamar la atención ese tipo de cosas, sí. El tema es que cuando ya está en ese cargo, como tú dices, ¿no? Jefe de pelotón, no recuerdo el nombre que has dicho ahora mismo, pero bueno. El jefe de la escuadra de seguridad de Andalucía. Exactamente. Cuando está ya en ese cargo, fue mandado a encontrar unos presos que se habían escapado precisamente cuando estaban trasladándolos. Y ahí, vaya, que era como él. Fue mandado a controlar a gente que era como él. Iban al Peñón de Alucema, iban al presidio que había en Alucema. Sí. Y ahí es donde vamos a encontrar ya las últimas aventuras del bandolero. Claro, un año y pico estuvo al jefe del escuadrón porque esto fue en 1832. Tengo aquí el 21 de junio de 1832 y su muerte fue un año y pico después, 24 de septiembre del 33. Y era cuando iba a buscar precisamente a estos presos que se habían escapado desde Córdoba, y se lo encontró en el pueblo de Alameda, que es un pueblo que está justo al lado de donde había nacido. Por tanto, esa comarca se la conocía él como la palma de su mano, porque era el último pueblo de Málaga y antes de entrar ya en la provincia de Córdoba y de Sevilla. Y entonces se encontró allí a estos presos, y él pensaba que se iban a entregar, y sin embargo dispararon y lo mataron, ¿no? Y así fue como murió.
El 24 de diciembre del año 33, curiosamente 5 días antes de que se muriera Fernando VII. Era su archienemigo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Fíjate. Exactamente. Murió muy joven, de hecho. Nació en el 1805 y estamos en el 33, son 28 años, ¿no? 28 años. 28 años, sí. Claro. Muy joven. En aquella época serían 28 años muy trabajados. Con 28 años era ya una persona más que adulta. Y la vida de este hombre todo el día montando a caballo, durmiendo muchos días al raso, porque esto no dormía. Entonces, efectivamente, sería una vida muy trabajada. Sería una vida muy trabajada y entonces esos 28 años serían equivalentes a mucho más de hoy. Sí. Para acabar este episodio, cuéntanos si quieres, Fernando, una anécdota o esa historia de lo que conocemos del que fue el hijo de Tempranillo. Sí, porque realmente, claro, una persona que viajaba tanto, pues tendría como los marineros, un amor en cada puerto, ¿no? Entonces, es lo que le pasaba. Es verdad que él tenía a su mujer, pero hablan de que tuvo una novia en Ronda. Habla, y otro amorío, pues habla aquí también Hernández Guival de una tal Esperanza que era la hija de un noble andaluz. Ya sabemos siempre que los nobles han tenido mucha seducción por los toreros, por los bandoleros. Entonces, efectivamente, tendría varios amoríos que sabe Dios si serán verdad o serán mentiras, pero bueno, hay que imaginárselo así. Una persona que está todo el día subiendo un caballo de pueblo en pueblo tendría pues amores en diferentes sitios. Pero al parecer su mujer se llamaba, que no sé si se llegaría a casarse con ella, pero bueno, por lo menos la relación más estable se llamaba María Jerónima Francés y era de Torrealáquime, que es un pueblo de la provincia de Cádiz, que está cerca de Jerez de la Frontera. Bueno, en la carretera que va de Campillo a Jerez de la Frontera. Allí está, en Torrealáquime. Y allí, pues, bueno, tuvo un niño. La historia es tremenda porque al parecer estaba él con la mujer y el niño en un cortijo y llegaron las tropas reales y la mujer la mataron a tiro y él dice que el niño que estaba recién nacido se lo metió en una faja y salió del cortijo, que el cortijo estaba rodeado por todas las y salió disparando con las 2 pistolas al aire y los mismos soldados se quedaron sorprendidos cómo pudo escaparse y se escapó con el niño. Y al niño al parecer lo bautizaron en Grazalema. ¿no? Al niño lo bautizaron en Grazalema. Este niño se llamaba José María, igual que el padre. Claro, se llamaba José María. Y al parecer se fue a vivir a Padolatosa, que es un pueblo de la provincia de Sevilla, lo mismo, que está muy cerca de Lucena en Córdoba, sí, de todo muy cerca ese entorno. de Alameda en Málaga. ¿no? Exactamente, todo ese entorno de estepa también, todo ese centro de Andalucía, todo totalmente. Eso es. Eso es. No se sabe si el niño sigue los pasos del padre. Eso sí que no lo he visto yo por ningún sitio. Lo que sí es que la familia sigue viviendo en el pueblo durante varias generaciones, ¿no? Y la memoria del Tempranillo pues siguió allí. ¿no? Hombre, al final ese tipo de personajes, por mucho que fueran forajidos y bandidos y robaran y mataran y, bueno, todo de manera excepcional, o sea, sobre todo por las muertes, pero constituyen, bueno, pues auténticas referencias, auténticos personajes que se adoran en los pueblos de referencia. Es decir, la leyenda de José María el Tempranillo en toda la serranía de Ronda, en toda esa parte, es casi venerada como, bueno, pues como una figura a la altura de cualquier otro personaje histórico que realmente hiciera cosas por el territorio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eran admirados. Han pasado 200 años, todavía sigue su memoria. En Alameda hay creo que es una placa en donde fue abatido o en la iglesia. Creo que hay no me acordaré de mi memoria, pero hay algún homenaje que se le hizo él en la Alameda. Y es verdad que lo que hemos comentado en un principio, que en realidad no era gente que se dedicaban a ir matando por ahí, sino eran simplemente gente que se dedicaba a buscar vida y a robar dinero, pero claro, entonces quien viajaba eran los ricos. Y indudablemente a la gente del pueblo y a la gente de la comarca, a eso no lo robarían. Le robarían a los viajeros ricos que iban de un lado para otro y a los que lo robarían. Entonces, claro, los de la comarca pues no le tenían, porque muchos de sus... Claro, porque el Tempranillo llevaba una cuadrilla y llevaba muchos soldados y muchos bandoleros también a su servicio, que todos ellos también vivirían de esto. Totalmente. Entonces eran personajes... Ellos, su familia y todo su entorno. Claro. Lo hemos dicho muchas veces, pero una historia más de las que de verdad se podría hacer una serie en Netflix, en cualquier plataforma, porque desde luego es interesante, intensa, hay giros de guión y es muy chula, de verdad. Así que Fernando, muchas gracias Fernando por traernos una semana más otra historia chula. Muy bien. Hay un escritor en Ronda, Antonio Garrido, que se ha dedicado también a estudiar muy a fondo las historias de bandoleros en la comarca de Ronda, pero también en más zonas. Y sobre todo estas historias de los viajeros ingleses, que eran sobre todo ingleses, pero también franceses y otros sitios. Y ha recogido muchas anécdotas y muchas historias. Entonces, que quiera aprender más sobre el bandolerismo, que lea los libros de Antonio Garrido, que son muy entretenidos y cuentan también muchas historias. Y que vaya al Museo del Bandolero, que es muy interesante.
Exacto. Yo también lo recomiendo. Vamos a cerrar también con esto. Hay una ruta, de hecho, una ruta del bandolero, pues que ahí todo el que le pase como a ti, Curro, con 9 años, tiene la oportunidad de bucear en la leyenda y de decidir si le gusta la historia o no. Exactamente. Oye, déjame contar, mira, me he acordado de una cosa que no sé ni por qué me he acordado de esto. La primera vez en mi vida que yo entré en directo en la radio fue en la cadena SER. Ana Tere Vázquez, que seguro que Ana la conoce. Bueno, pues Ana Tere Vázquez me dio pie o me dio paso en informativo en directo como Curro Jiménez. Y entonces nos dio un ataque de risa todo, que nos fuimos a publicidad, porque, claro, no se acordó del nombre, era el primer día que yo estaba allí de práctica. Bueno, fue... Bueno, ahora me explico muchas cosas de que te gusten tanto también los bandoleros. Exactamente, estoy relacionado. Me faltan las patillas, Curro. Exactamente, me faltan patillas largas por aquí. Pues chicos, de verdad que muchas gracias. Oye, Fernando, mil gracias de verdad por venirte. Ya empieza a costar este tipo de actividad por la mañana tempranito, que es cuando grabamos, porque ya después de Semana Santa empieza el calor, empieza ahí la primavera, tenemos ya a la vista el descanso, bueno, que todavía queda mucho para el descanso, pero se acumula el trabajo y yo le agradezco mucho a Fernando que siempre tenga un hueco para venirse con nosotros a Memoria Sur. Hay que refrescarse con esta historia, así que mil gracias, totalmente. De verdad. Y a ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.